de Izquierda Unida, contra este candidato de izquierda, Izquierda Unida. Alan García tuvo el apoyo de la prensa y tuvo el apoyo de los partidos para que se convierta en el próximo presidente del Perú. Pero este gobernante, ya, bueno, pues genera la peor crisis económica que el Perú ha vivido. La crisis económica más fuerte, que sin mentirte, si el día de hoy la leche costaba 3 soles, el día de mañana la leche podría costar aproximadamente, pues, por ejemplo, 3 intis, al día siguiente la leche podría costar 300.000 intis, por ejemplo, ¿no? Para que veas el cambio brusco de precios que había de un momento a otro a veces, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo, ilustrando con algunos videos. Entonces el señor Alan García llega al poder, en segunda vuelta Alfonso Barrantes Lingam renuncia a las elecciones, renuncia a la segunda vuelta electoral porque sabe que no va a ganar, era imposible que gane. Alan García tenía el apoyo de los partidos, tenía el apoyo de los medios de comunicación, y competir contra los medios de comunicación, contra varios partidos, es casi imposible. Alfonso Barrantes decide dar un paso al costado, retirarse pues y dejar el camino libre a Alan García. ¿Ya? Bien, todos atentos, atentos por ahí, Belén, Gabriel, Esteban, vamos a ver el discurso inaugural de Alan García, ¿no? Te dije que Alan García era un gran orador, ¿sí o no? Vamos a escuchar su discurso inaugural el 28 de julio, ¿ya? Vamos por acá. El discurso inaugural de Alan García. Todos atentos que voy a preguntar sobre este discurso, ¿ah? Atentos todos, por favor. Señor Presidente del Congreso, excelentísimos señores jefes de Estado, amigos de todas las naciones, pueblo peruano. Saludo la presencia de los jefes de Estado, las delegaciones extranjeras y la expectativa nacional en esta hora en que nuestra democracia se consolida, pero en la que además, por vez primera, y tras 60 años de camino, un representante aprista llega a asumir el alto destino de jefe de Estado. Y ratifico al comenzar estas palabras que, elegido por el voto de la mayoría absoluta de los peruanos, debo repetir ante la nación que mi compromiso es con la totalidad de sus ciudadanos. Compromiso ante el pueblo y con el pueblo para construir un gobierno nacionalista, democrático y popular que dé respuesta a la crisis histórica y a la situación actual, echando al mismo tiempo las bases de una sociedad autónoma y libre de la que se eliminen la injusticia, la explotación y la miseria. Juro por ello, ante el Dios de nuestros mayores, ante la esperanza del pueblo y ante el futuro, que cumpliré ese compromiso sin dar paso atrás y sin defraudar a los peruanos, y lo haré con toda la nación a pesar de la dura realidad en la que hoy día recibimos el poder. Más dramática y difícil no podía ser la tarea, pero a la vez más hermoso y trascendental no podría ser el reto. Y porque la historia se abre paso en la crisis y a fuerza de dolores, venimos ante el país y ante nuestros hermanos de otras tierras a reiterar nuestra fe de hacer algo grande en la historia, a pesar de los problemas que ahora nos aquejan. Debemos, señores, comenzar planteando qué situación atraviesa nuestro país, luego anunciar las razones históricas de la desigualdad, para entonces explicar el tipo de Estado que deseamos y concluir con las respuestas concretas que daremos a los problemas de la deuda externa, la inflación, la parálisis productiva, la subversión, la moralización y el retorno al principio de autoridad. ¿En qué situación recibimos hoy el poder? En el marco de la crisis internacional que afecta a las naciones más fuertes, ellas, reservándose la alta tecnología y cerrando sus fronteras a nuestros productos, se defienden merced al proteccionismo y al implacable cobro de la deuda que en los últimos años el intercambio desigual entre nuestras materias primas contra sus productos industriales
fue generando como una hipoteca en nuestro destino. Eso añade a nuestra pobreza histórica el costo de pagar la crisis mundial, paralizando nuestras fábricas y disminuyendo el consumo de las mayorías. Pero los efectos de esa crisis, sumados a la estructura deforme e injusta de nuestra sociedad, se han visto también agudizados por la aplicación de políticas erróneas, cuando no interesadas, que se traducen hoy día en índices económicos y sociales que toda la nación conoce y sufre. La inflación o aumento de precios que 2.000 soles, los gobernantes deben ser austeros, especialmente con el dinero público. Permítaseme entregar este proyecto reduciendo el sueldo presidencial a un nivel más acorde a la situación y para que ese dinero vaya a quienes más lo necesitan en verdad. En suma, queremos un gobierno de solidaridad, ni centralista ni excluyente, es decir, un gobierno que no sea propiedad privada de los poderosos de dentro o de fuera y deje de ser instrumento de algunos para ser el gobierno de todos. Pero como el estilo ético no corresponde solo a los propósitos, sino al mundo diario de la acción, nos proponemos por eso iniciar una campaña de moralización, de lucha contra la corrupción, el soborno y el abuso, desterrando también el narcotráfico, y en tal sentido hacer que en el futuro la vida moral en el Perú sea diferente. Política de borrón y cuenta nueva es política de complicidad, es política que aleja del pueblo. Ajenos al acomodo y a la entrega, pedimos al soberano Congreso convocar y aperturar las causas necesarias que, sancionando inmoralidades anteriores, marquen una línea divisoria entre los que prefieren olvidar porque no sufrieron y los que deben sancionar porque actúan en nombre de los que sufren. Para crear núcleos de riqueza burocrática. Yo he mencionado el caso de una empresa pública en la cual apenas 11.000 empleados ganan más de 2 billones de soles, es decir, más de lo que ganan 175.000 maestros y más de 50 veces lo que se destina a la Corporación de Ayacucho. Debo señalar que las empresas e instituciones públicas en las que se comprueben esos excesos serán de inmediato reorganizadas. Creación artística de los pueblos y llevando hasta ellos las formas musicales, pictóricas y poéticas que no serán ya ejercicio de desigualdad ni privilegio de una élite. Gobierno democrático será el de la participación de las organizaciones populares de base como apoyo a la acción del Estado. Los comedores cooperativos de las madres en los pueblos jóvenes que compran y cocinan en conjunto para mejorar los precios y la ración. Los comedores cooperativos del pueblo son un gran ejemplo de la capacidad cooperativa y solidaria del pueblo. A ella debemos apelar para que las federaciones de clubes de madres, vendedores ambulantes y pobladores puedan ser ellos mismos sujeto y apoyo del bienestar. Esto además porque el gobierno no se presenta ante el pueblo en esta crisis a prometer lo que después no pueda cumplir, sino que puede y exige al pueblo organizarse para utilizar de manera más racional los escasos recursos con los que en esta situación nos dejan. Como alguien antes ya lo hizo, diré que no vengo a decir lo que haré por mi pueblo, sino a preguntarle a mi pueblo qué hará él por su gobierno, por su destino, por su justicia y por su libertad. Esa es... Ya, muy bien, chicos. Hasta ahí creo que es suficiente, ¿no? Para entender el gran apoyo que tenía Alan García, ¿no? Y mira, su discurso se dirige a las personas, ¿no? Se dirige al pueblo en general, ¿no? Y él dice, no vengo aquí a prometer, como otros ya lo han hecho, lo que no puedo hacer, ¿no?
sino vengo aquí a preguntar qué va a hacer el pueblo por su gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer el pueblo por Alan García, ¿no? ¿Cómo va a apoyar el pueblo a Alan García? Es decir, Alan García, mira, está comprometiendo al pueblo, ¿no? Le está diciendo al pueblo que ellos son responsables del rumbo, del destino del país, ¿no? Tenía mucho apoyo gracias a su populismo. Claro, a su Era muy populismo. populista. Así es, Eric. Alan García era un discurso. ¿Cómo, Christopher? A su democracia. Así, claro, ¿no? A la demagogia, demagogia. Muy bien. Entonces, mira ese discurso, ¿no? Y Alan García, por ejemplo, con esas palabras tan retóricas y a veces tan, bien combinadas, ¿no? Difícil es el camino, pero esperanzador es el reto, decía, ¿no? Mira, o sea, la técnica que tenía pues Alan García en la oratoria, pues nadie puede negar que Alan García era un excelente orador, pues muchachos, que si tú te quedabas a conversar con él un ratito, él te convencía, ¿no? Era así, pues un excelente orador, Alan García. No le importaba usar discurso de izquierda o de derecha, no le interesaba eso. Al fin y al cabo, Alan García desarrolló, muchachos, un gobierno que no va a favorecer, pues, a la gente, a la población de a pie, ¿no? No va a favorecer, pues, a las clases bajas del Perú, sino un gobierno que va a favorecer a 12 personas, los famosos 12 apóstoles. Los 12 apóstoles es el nombre a un grupo de empresarios que la historia le ha dado, ¿no? Que se van a beneficiar con todas las medidas que hizo Alan García a costa de que el pueblo sufrió de manera abismal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, Alan García llega al poder, se establece en el poder, cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso, como decía Jade, los aplausos tienen una sintonía, ¿no? Tienen una sintonía los aplausos, ¿no? Muy bien. Y bueno, ayer ya analizamos un poquito la portada de la República, ¿no? El Perú tiene salvación, decía, ¿no? Muy bien, excelente. Veamos acá rápidamente cómo se desarrolla su gobierno y para eso nos vamos a apoyar de otro video también en sí, pero en unos minutos todavía. Ya vamos a poner acá una línea divisoria para no confundirnos, ¿ya? Bien, a ver, económicamente Alan García desarrolló una economía llamada heterodoxa. Profesor, ¿qué es esa cosa de que economía heterodoxa? A ver, ¿quién sabe qué significa la palabra heterodoxo? Heterodoxia, ¿qué significa, muchachos? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me dice? Desacuerdo. No, heterodoxia, ¿qué es heterodoxia? Desacuerdo con... Y Desacuerdo aparte con. de los movimientos de Desacuerdo con políticas liberales del FMI y el incentivo a la expansión de producción. doctrina. Mm, Desacuerdo con doctrina. no tanto por ahí, muchachos, no tanto por ahí. Mira, vamos a explicarlo rápidamente para entender qué es una economía heterodoxa. Ya, mira, cuando hablamos de economía, podemos hablar de una economía liberal o de libre mercado. No, bien. Podemos hablar de una economía intervencionista, o podemos hablar de una economía socialista. Ya, mira, podemos hablar de 3 tipos de economía, e incluso de más, ¿no? Pero bien, estas 2 economías se establecen dentro del sistema económico llamado el ¿Capitalista? Así es. Muy bien, ya, mira, ¿qué dice? Ah? Préstame atención si me quieres entender, si no vas a volar como pajarito, ¿ah? Préstame atención, ah, mira. Una economía liberal, ¿qué dice? El Estado no debe, ¿qué cosa? No debe meterse. ¿Dónde? El mercado. Así es. No debe meterse en el mercado.
debe dejar que las empresas actúen libremente. Que las empresas actúen libremente. Es decir, el Estado no debe regular nada. Las empresas que actúen libremente. Por ejemplo, cuando el precio del oxígeno empezó a subir, te pregunto, ¿el Estado le puso un stop a la subida de precios del oxígeno? ¿Sí o no? ¿El Estado detuvo el aumento de No. precio? No. No. ¿No, sí o no? No. Eso empezó a subir. ¿Eso cómo se llama? Libre mercado. El Estado dice, bueno, ese no es mi problema, ese es el problema de las empresas que están subiendo el precio. Pero profesor, el Estado tiene que hacer algo porque la gente no puede comprar oxígeno y se van a morir si es que no acceden al oxígeno. La economía de libre mercado dice, bueno, eso no interesa, porque la empresa tiene que desarrollarse libremente. Porque dice, ¿no? Si es que el Estado se mete, favorece, claro, a los compradores, pero perjudica a los empresarios, ¿no? El precio de estos aparatos, no me acuerdo cómo se llama, que es para producir oxígeno, que valía entre 1.000 soles, 2.000 soles, llegó a valer hasta 12.000 soles. Se aumentó el precio en 6 ¿El meses. generador de oxígeno? Así es, el generador de oxígeno. Se multiplicó su precio en un 600%. Claro. ¿Y por qué el Estado, profesor, no intervino y no le puso un stop a ese aumento de precios? Porque estamos en una economía de libre mercado. ¿Te das cuenta, no? Donde... ya, hay compañeros en sala de espera. A ver, vamos a ver quiénes están. Muy bien. Belén y Juan Eduardo. Entonces, la economía de libre mercado es eso. La economía de libre mercado dice, si es que a la empresa le va bien, al trabajador también le va a ir bien, ¿sí o no? Si es que la empresa se enriquece, los trabajadores se van a enriquecer. Pero ¿cuándo la empresa se enriquece? Cuando vende más. Y cuando vende más caro también. ¿Te das cuenta? Entonces, una economía de libre mercado te dice que el Estado no se meta. Que la empresa avance libremente. Libremente. Una economía intervencionista es todo lo contrario. ¿Qué dice una economía intervencionista? El Estado tiene que invertir, es decir, intervenir. Claro, el Estado debe regular, ¿qué cosa? El mercado. Así es. Debe regular el mercado. Es decir, el Estado debe intervenir. Si el precio del oxígeno está llegando a 8.000 soles, el Estado debe intervenir y detener ese aumento de precios hasta ahí. Si es que sigue aumentando, perjudica a la población, dice, entonces debemos intervenir y regular el mercado. Establecer leyes de mercado de tal manera que favorezca a la población y que favorezca también a las empresas. Es decir, la política intervencionista dice que se debe regular el mercado para favorecer a los dos bandos, a los compradores y a los empresarios, ¿te das cuenta, no? Pero en todo caso, cuando tú estableces una ley, tú limitas las ganancias de la empresa. Porque la empresa puede seguir aumentando precios, puede seguir aumentando precios, ¿no? Pero si tú le pones una ley, sus precios se quedan en un cierto margen legal, no puede seguir aumentando. Entonces, una política intervencionista tiene que intervenir el Estado. Pero esos dos tipos de políticas son dentro de la economía socialista. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo de manera capitalista. Y el socialismo, profesor, eso es otra cosa totalmente distinta. Eso es otra cosa totalmente distinta. ¿Qué, profesor? ¿Socialismo no es cuando el Estado interviene? No, eso no es socialismo. Ya, la política socialista es muy distinta. La política socialista dice, si el trabajador produce 5.000 soles al día, ¿ya? Esos 5.000 soles debe pertenecerle íntegramente al trabajador. Es decir, el trabajador debe ser dueño de todo lo que produce. Eso dice la política socialista, que es muy distinto, ¿ya? Bien, entonces, usualmente los estados aplican
o una política liberal o una política intervencionista. Jamás aplican los dos juntos. Jamás aplican los dos juntos. ¿Pero qué hizo Alan García? ¿Qué hizo Alan García? Aplicó los dos juntos. Alan García aplicó una política liberal a la vez de una política ¿de qué tipo? Intervencionista. Intervención. Así es. Alan García aplicó las dos medidas juntos. ¿Y cómo así? Alan García, por ejemplo, estableció un control de precios o un subsidio. ¿Ustedes saben qué son subsidios, chicos? Por ejemplo, oxígeno. De lo que valía 200 soles el balón pasó a valer cerca de 3.000 soles, ¿sí o no? El precio se ha multiplicado. Bien, el Estado dice, las personas no pueden pagar 3.000 soles. Bien, que solo paguen 1.500. Y yo pago los otros 1.500. ¿Esto cómo se llama? Un subsidio. Cuando el Estado paga una parte del precio para que la población no se beneficie, se llama subsidiar. ¿Me dejo entender, no? Subsidiar. Subsidiar. Entonces, mira, si me has entendido, Alan García aplicó una política liberal a la vez de una política intervencionista. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama economía Heterodoxa. heterodoxa. Una economía heterodoxa, es decir, una mezcla de dos economías. ¿No? Una mezcla de dos economías. ¿Bien? Chicos, ¿se entendió, no? ¿O volaron algunos? A ver, para volver a repetir, si no. ¿Se entendió? Perfecto. Una economía heterodoxa es una mezcla, entonces, de la economía liberal con la economía intervencionista. La economía liberal dice, no, no debe intervenir el Estado. La economía intervencionista dice, sí, debe el Estado regular. Entonces son dos cosas totalmente opuestas. Es como juntar agua con aceite, dos cosas totalmente opuestas. Pero que Alan García las juntó e hizo una economía propia, economía heterodoxa, una economía mezclada. Una economía ortodoxa es cuando solo se aplica lo liberal o solo se aplica lo intervencionista. Me dejo entender, ¿ya? Entonces, Alan García hizo una mezcla de los dos, chicos, una mezcla de los dos, liberal e intervencionista. Ya, muy bien. Entonces, Alan García, ¿qué dice? No vamos a pagar la deuda, dice Alan García, porque esa deuda es ilegítima. ¿Qué deuda está hablando? La deuda externa que nos dejó Belaúnde. La deuda que nos dejó Belaúnde. Belaúnde, muchachos, nos dejó endeudados hasta el cuello. Alan García dice, no vamos a pagar esa deuda porque es injusto. ¿No? Muy bien. Alan García declara subsidios para la población. Alan García declara un control de precios para la población. Profesor, pero está bien que se subsidie, está bien que se controlen los precios, está bien que no se pague la deuda. Ya, muy bien, está bien, claro que sí, ¿no? Está bien, ya, excelente, pero ahorita vamos a ver algo, ¿no? Etcétera, entre muchas otras cosas más. Pero cuando tú no pagas la deuda, un minuto, ¿ya? Cuando tú no pagas la deuda que tienes, ¿quién es el primer país que te va a sancionar? Estados Unidos. Estados Unidos. Cuando Alan García dijo, no vamos a pagar la deuda, Estados Unidos nos dijo, ¿no? Ah, ya, no quieres pagar la deuda. Muy bien, yo no me hago problema, pero atente a las consecuencias. ¿Qué hizo Estados Unidos? Lo que siempre hace. ¿Qué hace, muchachos? Bloqueo. Bloqueo. En este caso no nos bloqueó, sino nos aisló económicamente. Es decir, cuando el Perú estaba en su peor etapa y necesitaba préstamos, Estados Unidos le había dicho a todos los países del mundo, no le presten dinero al Perú porque ese país no paga. Porque ese país no paga. ¿Te das cuenta? Cuando el Perú estaba en su peor momento, Estados Unidos nos aisló económicamente y ningún país nos prestó dinero. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, nos aisló económicamente y ningún país nos prestó ni siquiera un sol, muchachos, para poder afrontar nuestra crisis. ¿Ya?
Muy bien, excelente. Entonces mira lo que estamos viendo acá. Se va a crear el dólar MUC, moneda única de cambio, por eso se llama MUC, que va a favorecer a los empresarios. ¿Qué empresarios? Los 12 apóstoles. Y esa va a ser tu tarea, ¿eh? Después te digo. Y durante el gobierno de Alan García se va a dar una hiperinflación y se va a intentar estatizar la banca. A ver, ¿quién me dice que es una inflación, muchachos? ¿Quién me dice que es una inflación? ¿Alguien sabe? Inflación es cuando, por ejemplo, este es tu globito, ¿no? Dime. Cuando se suben los precios. Claro, por ejemplo, este es tu globito, ¿no? El globito de precios. Se va inflando. Se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande el globo de precios. Se va haciendo mucho más grande el globo de precios. Es decir, una inflación es cuando los precios se inflan, empiezan a aumentar. Esa es una inflación, pero una hiperinflación es cuando tu globito está así y de pronto tu globo está recontra, pero recontra grande. Los precios han aumentado en más de 1000%, en más de 2000%. Han llegado hasta el 100.000% la hiperinflación. Ya, y eso va a ocurrir en nuestro país. La hiperinflación, que va a ser la peor crisis económica que el Perú ha vivido en toda su historia. Y ahí vamos a ver un video, y nada mejor que de Jaime Bailey, el crítico de Alan García. Ya vamos a ver un video rapidísimo. A ver, un minutito, por favor. Vamos a ver solamente un extracto del video porque es un poquito largo, ¿ya? Imagínense que el año 85, yo tenía 20 años y Alan entró como presidente del Perú. Y por supuesto me sacó de la televisión porque le había hecho una pregunta incómoda, ¿no?, sobre su crisis esquizofrénica manera de presidente. Imagínense que yo, como me había choteado de la tele, abría una bodeguita, la bodega de Don Jaimito. Acá hemos abierto la bodega de Don Jaimito, estamos en el año 85, yo soy el caserito. Esto es una tienda de abarrotes en general, como dice Jime, ¿no?, de artículos de pan llevar. Una tienda modesta. Entonces yo les voy a decir cuánto costaba un artículo comestible, ¿no?, de pan llevar, el 85 cuando entró Alan y el 90 cuando terminó y el país era una desgracia. ¿Ah? Este pan costaba 20 centavitos cuando Alan entró de presidente. 20 centavitos la unidad. ¿Ah? 5 años después, cuando ya mi bodega estaba a punto de irse a la quiebra porque nadie podía comprar y había colas, ¿cuánto? Mira, el pan de lo que costaba 20 centavos empezó a costar 1.700 intis. 1.700 intis. ¿Ah? Después los matemáticos me van a ayudar, atentos, ¿ah? Atentos, ¿ah? ¿Cuánto vale un inti? Costaba el mismo pan. Ahora vamos a ver, ahora 1.700 vemos. intis la unidad. Se caen los precios en la bodega de Don Jaimito. Se caen los precios. De la indignación. Lo que costaba 20 céntimos terminó costando 1.700. ¿Ah? 1.700 intis, un pan. Esto es uno para Jimmy Arteaga, uno para Viaña. A ver, frijoles. Bodega de Don Jaimito, año 85. ¿Cuánto costaba un kilito de frijoles? 6 intis nada más. 6 intis. Ahí entró Alan, ¿ah? Usted iba con 6 intis y compraba su kilito de frijoles. Cuando terminó el Alan el año 90, ¿cuánto costaba un kilo de frijoles? 122.300 intis, un kilo de frijoles. Imagínense. Mira, de 6 intis a 122.300.000 intis. ¿Por cuánto se ha multiplicado, muchachos? El precio. ¿Por cuánto se ha multiplicado el precio? Por ¿Cuánto? 21, 20, ¿Por 21? 20, 21.000. 50. 21.000. Por 20. Por 20 sería 120 intis. Acá estamos hablando de 120.000 Ah, intis. no, estamos viendo 120. No, 100.
¿Qué dice ahí? Toma. ¿120 o 122.000? 122.000. 122.300 intis. Ah, entonces eso no es un coma, no es coma. Entonces No, sería no es coma. 122.300 intis. ¿Por como cuánto se ha 2.000 se habrá multiplicado? multiplicado, 2.000. Por 2.000 sería 1.200. Sí, Perdón, 20.000. 12.000. 12.000. 12.000. Por 20.000. 20.000 Así es. Se ha 12.000. Así es, se ha multiplicado el precio ¿por cuánto, muchachos? Por 20.000 veces. Ya imagínate el precio. A ver, tú que compras tu galleta pícaras a $1, supongamos. Por 70. 20.000, ¿cuánto sería? ¿Pagarías 20.000 soles por una galleta pícaras? No. Imagínate. Causó Ya una inflación, Alan García. Esa es una hiperinflación, eso ya no es inflación. A ver, supongamos que te compras tu kilo de mandarina a 3 soles. El precio se aumenta en 20.000. ¿Cuánto sería el kilo de mandarina? En 3 soles a 20.000, ¿cuánto es? 60.000. 60.000. 60.000 soles. ¿Comprarías un kilo de mandarina a 60.000 soles? Muchachos, ¿quién puede pagar semejante barbaridad de dinero? ¿Ya? Mira, sigamos viendo, ¿ya? Nadie podía comprar, por supuesto. A ver, esto aquí se lo regalamos, Jimé. Uno a Bengolea y uno a la Chola Chabuca, que nos están maleteando. Año 85, bodega Don Jaimito, kilo de tomates, 3 intis. Está bien, un precio bajo, ¿no es cierto? Uno podía comprar sus tomates. Cuando Alan terminó, ¿cuánto costaba un kilo de tomates? 40.800 intis. A los que no se acuerdan, eso era pues la hiperinflación. ¿Ah? Lo que costaba 3 terminaba costando 40.000. De 3 a 40.000, chicos. ¿Por cuánto se está multiplicando? ¿De 3 intis a 40.000? Por 12.000. 12.000. 12.000, 13.000 más o menos, ¿no? Ya, solo es su precio, muchacho. Es como que tu mamá quiere hacer un ceviche. El día de ayer compró el kilo de cebolla a 3 soles y el día de mañana encuentra la cebolla a 45.000 soles. ¿No? Muchachos, imagínate ese precio. ¿Ya? Qué bárbaro, ¿no, muchachos? Estamos hablando de miles, no estamos hablando de cientos, sino de miles de intis. A ver, lata de leche, el comercial que hemos hecho ahora, ¿no? La lata de leche García, garantía de precios más altos día a día. Comenzó costando una latita de leche evaporada para los niños, para la casa, para el bebé, ¿no es cierto? Una latita, 3 intis con 28 céntimos. Un precio razonable. Ahí entró Alan y la bodega de Don Jaimito podía vender todavía. Termina Alan el año 90, una desgracia, el caos, los apagones, el terrorismo, la hiperinflación. La misma latita que costaba 3.28, 49.300 intis por lata. ¿Quién podía tomar leche? Solamente Alan. Ya, a 49.000. ¿Por cuánto, muchachos? Ahí sí, a cerca de 20.000, ¿no? O no, ¿cuántos, muchachos? Perdón, 17, no 17.000, ¿De ¿no? cuánto? 4, 17. De 3 a 50, a 50.000. De 3 índices a 50.000, muchachos. ¿Cuánto es? Sí, 17.000 por ahí. Por ahí, ¿no, muchachos? 17.500. Ya, mira el dolor de cabeza para las madres y padres de familia para conseguir comida para sus hijos. Ya, mira lo terrible de este gobierno, ¿eh? ¿En qué país del mundo estará tomando leche de mamadera Vázquez Bazán, el ministro de Economía, o Saberbeín? ¿Ah? 1 kilo de huevos. A ver, abrió la bodega Don Jaimito. Ya se está rompiendo uno acá. ¿Ah? Mucha emoción, Jimmy. Abrió. Se rompen los huevos tiradores esta noche. 9 intis por kilo. ¿Ah? Costaba el año 85 este kilo de huevos que ya me manché las manos, Jimena. El año 90, cuando la bodega de Don Jaimito estaba quebrada, el mismo kilo de huevos, 114.200 intis. 1 kilo de huevos, miren ustedes, un escándalo. Esto es trabajar para los más pobres. ¿Dónde está la cámara? Ah, acá. Eso es trabajar para los más pobres, que los pobres no puedan comprar pan, leche, huevos. Ellos fueron los que más sufrieron, por supuesto, con el gobierno de Alan García. Porque mal que bien, pues Jimmy y yo podíamos comprar leche, podíamos comprar huevos, ¿no? Y por supuesto todos los apandillados. ¿Ah? Ya, creo que ya es suficiente, muchachos, para entender
la magnitud del evento, ¿no? La magnitud de la crisis, ¿no? Para que veas los niveles que llegó la crisis económica. Nuestros abuelos habrán pasado por esa inflación, ¿no? Claro, los abuelos, tus padres principalmente, ¿no? Ellos de repente estaban jóvenes en esas épocas, ¿no? No, tal vez hubieran tenido 16. Por ahí, pues, por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate el nivel de precio, muchachos, ¿no? Tus abuelos, etcétera. En tercer año yo le consultaba y una señorita me decía, profesor, en esas épocas mi abuela tenía una tienda, pues y en la tienda no tenía nada para vender, ¿no? O sea, se quebró la tienda y una serie de cosas y los precios estaban por las nubes. Imagínate, muchachos, tremenda crisis económica. ¿Qué va a hacer el pueblo peruano, muchachos? Complicado, ¿no? ¿Cuál sería la opción? Si es que en Lima no pueden conseguir, muchachos, ¿cuál es la opción? Muchos me La dirán, provincia. claro, muchos dirán, profesor, entonces que se vayan en sus provincias, profesor. Ahí en la chacrita, aunque sea, pueden cultivar papa, yuca, camote, intercambiar con otras chacras. Pero ¿cuál era el problema de la provincia? Sendero Luminoso. La guerra entre Sendero, el Estado y el MRTA. Es decir, ni siquiera para que regresen a sus provincias. Porque ahí había una guerra entre Sendero, el Estado y el MRTA. Una guerra donde Sendero a veces mataba a quien sea, donde el Estado a veces mataba a quien sea. Entonces, mira, imagínate lo terrible de este momento. La peor época de la historia de nuestro país, muchachos. El peor momento. Ya, mira lo terrible de este periodo, ¿no? Excelente, entonces mira, ya vamos, creo, entendiendo la magnitud del evento, lo complicado que llegó a ser esta época. Imagínate para tus abuelos. Profesor, entonces, ¿qué se comía en esas épocas, profesor? ¿Qué se comía? Bueno, pues la gente no comía como come ahora, de repente arroz, ¿no? Bueno, en ese caso, pues se había puesto una opción, era comer, por ejemplo, el trigol, ¿no? Que era los granos, cereales que se le da a comer a veces a los caballos, ¿no? En esa época, pues, las familias más pobres comían eso, ¿no? Trigol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que era un cereal pero duro, que nunca se cocinaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, imagínate lo complicado de la crisis económica de los años 80. Ya, terrible, ¿no? Terrible, terrible. No, terrible lo que intentó, pues, hacer Alan García, su economía heterodoxa, no funcionó para nada, pues, muchachos, su economía heterodoxa. Aunque los dos primeros años, 85 y 86, la gente tuvo mucho dinero, ¿ah? Los dos primeros años, del 85 al 86, hubo una bonanza económica en el Perú. Pero 87, 88, 89, uy, los peores años. De lo que el Perú se fue hacia arriba, de un momento a otro empezó a irse hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y terminó peor de lo que comenzó, ¿ah? Los que más se beneficiaron eran los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, Jimena, tienes toda la razón. Mientras que los que más se perjudicaban eran los pobres, ¿no? Pero Alan García, ¿qué decía en su discurso, no? Este va a ser un gobierno nacionalista, democrático y popular, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y mira, pues, ¿no? Complicada situación, muchachos, y ahí está la evidencia, pues, de lo que se dice, ¿no? Ahí están, pues, muchachos. Mira, entonces es complicado. Políticamente, Alan García tenía el control del Congreso. ¿No viste el video cómo el Congreso lo aplaudía en todo momento? Lo aplaudía, ¿sí o no? Alan García tenía el control del Congreso, es decir, no tenía oposición. Alan García podía hacer, pues, lo que se le viniera en gana, ¿no? Aprobar una ley, no hay problema, porque el Congreso está a favor suyo. Te das cuenta, entonces tenía el apoyo del Congreso, Alan García. Unificó la Policía Nacional, dio la ley de regionalización. Ya, en la parte social, Alan García, pues, en su gobierno se intensifica la subversión, es decir, la guerra entre el Estado y Sendero se intensifica. Alan García respondió de manera muy violenta. Alan García respondió de manera muy violenta.
Y tú sabes, pues muchachos, violencia más violencia, ¿qué da, chicos? Mucha violencia. Muerte. Claro, pues da más violencia, pues chicos. Por eso, ¿y cómo que Alan García respondió violentamente? Claro, Alan García creó el Comando Paramilitar Rodrigo Franco, que era un comando también, era un grupo también sanguinario, ¿no? ¿No? Que se dedicaba muchas veces solamente a ejecutar personas, ¿no? Alan García ordenó la matanza pues del Frontón. La matanza del Frontón, la matanza del Lurigancho, donde ahí murieron muchísimos inocentes, ¿no? Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá, chicos. Ya vamos a ver por acá, ¿no? Vamos a ver por acá, por acá. Un minutito, te muestro acá una imagen, ¿ya? Mira, cómo quedó el penal del Frontón después de la matanza ordenada por Alan Hubo García. 152 muertos en el Así es. Frontón, 118 en el Lurigancho y 2 mujeres en el Santa Bárbara. Así es, ¿no? Mira, después el Frontón, que era una cárcel que estaba en una isla, pues terminó así, desolado, ¿no? Totalmente destruida la cárcel, ¿no? Totalmente destruida la cárcel, ¿no? Es decir, era una época, chicos, que parecía de una verdadera película de terror, ¿no? Donde fueron fusilados cientos de senderistas, donde fueron fusilados algunos inocentes, donde en las ejecuciones masivas, mira por ejemplo acá algunas imágenes, ¿no? En las ejecuciones masivas pues murieron también a muchos inocentes, en Santa Bárbara, como me comenta Jimena también, pues hubieron muertes, ¿no? Entonces imagínate, ese es un periodo, muchachos, verdaderamente de terror, es como si fuera una película, ¿no? Eso Incluso también fue principalmente porque se amotinaron los presos acusados de terrorismo. así es, ¿no? Entonces, cuando se amotinan los presos en el Frontón y San Juan del Lurigancho, Alan García decide ordenar una matanza, ¿no? Una ejecución masiva, ¿no, muchachos? Donde Ahí a estuvo todos. la Marina de Guerra, el Ejército y la Aviación. Así es, las tres fuerzas armadas, ¿no? La Marina, el Ejército y la Aviación se juntaron para atacar, muchachos, el Frontón y Lurigancho, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Si alguien se atreve a hacer una película sobre el gobierno de Alan García, uff, hay muchísimo, ¿eh? El comando Rodrigo Franco, la matanza en Frontón, en Lurigancho, en Santa Bárbara, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, era un periodo realmente de terror, muchachos, realmente de terror, donde el Estado respondió de manera muy violenta y donde la violencia generó mucha más violencia, y en las provincias, y esto es lo que pasó en Lima, imagínate qué cosas habrán pasado en provincias, muchachos, que no hemos llegado a conocer, pues, ¿no? Entonces, imagínate, es un periodo realmente de terror. Precios por las nubes, muchachos, una hiperinflación, el terrorismo, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no, chicos? Qué bárbaro este periodo, ¿no? Y encima por estos años, el líder del MRTA, Víctor Polay Campos, se escapa de la cárcel. Se escapó de la cárcel, se escapó del Lurigancho, cavó un túnel durante meses y meses, cavó un túnel y se escapó de la cárcel. El penal Miguel Castro Castro, que era considerado el penal con máxima seguridad. Así es. En julio de 1990. Excelente, Jimena, completando la información, perfecto. ¿Ya? Así es, del penal de máxima seguridad se escapa el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos, muchachos. ¿Cómo de un penal de máxima seguridad se va a escapar Víctor Polay Campos? La gente se empezó a preguntar y muchos acusaron de que Alan García en realidad haya permitido ese escape. Pero esas son especulaciones, nada. Especulaciones. Y esa es una caricatura, mira acá lo agrando, una caricatura del diario El Comercio, ¿ya? Lo voy a agrandar para verlo bien. ¿No? Lo voy a agrandar para verlo bien.
Acá está el penal Castro Castro, ¿no? Y por acá habían cavado un túnel para escaparse, mira, el MRTA, ¿no? El MRTA. Y encima, de manera burlona, ¿no? No olviden desconectar las luces y extractores de aire, ¿no? De manera burlona lo dice, ¿no? Sarcástica, ¿no? Bien. Entonces, mira, pues encima en estos años se escapa el líder del MRTA, Víctor Polay Campos, muchachos. Una época realmente, pues chicos, que pasó de todo. Escapes de la cárcel como si fuera una película, ¿no? Como si de una película pasaran. Las matanzas en Frontón, en Lurigancho, el comando Rodrigo Franco, la hiperinflación. Uy, chicos, este periodo es terrible. Este periodo es muy, muy, muy complicado. Es un periodo realmente terrible. ¿Ya? Bien, otros aspectos de este gobierno. Bueno, en este gobierno se dan las elecciones municipales de Lima. Acá participa el señor Ricardo Belmont, ¿no? Que lo conocen a Ricardo Belmont como el hermanón, así le dicen, ¿no? Es su chapa, no política, con el partido del Movimiento Cívico Independiente Obras, y Jorge del Castillo con el APRA, ¿no? Quien gana esas elecciones es pues Belmont, Ricardo Belmont. Y ya para finalizar el gobierno de Alan García, pues se convocan elecciones en 1990 y gana esas elecciones. Alberto Fujimori le gana las elecciones a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y entra el presidente que es considerado el más corrupto de la historia del Perú, Alberto Fujimori, ¿no? Que si bien es cierto, soluciona la crisis, uy, pero otras cosas terribles van a pasar también en su gobierno. ¿Ya? Muy bien, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya, chicos? Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo bien entonces? Ya. Perfecto, perfecto, ya. Ah, y hay que recordar también que la población nunca se ha quedado con los brazos cruzados, chicos, ¿ah? En este periodo de Alan García, donde las cosas están mal, la población también salía a reclamar, ¿no? A protestar por una serie de cosas y por el descontento de la corrupción, porque Alan García está metido, vinculado a casos, pues, de corrupción, ¿no? Tanto en su primer como en su segundo gobierno, ¿ya? Muy bien, chicos. Profesor, en el gobierno de Alan García también se creó el Museo de la Nación y Claro, también el tren también. eléctrico. Bueno, el proyecto del tren eléctrico, ¿no? Que, bueno, se dio en el gobierno de Alan García, pero no se va No a hacer finalizó ahí. recién en el 2010, ¿no? Mira, después de cerca de 30 años, recién se termina de construir el tren eléctrico, ¿no? Sí, porque se inició en el año 1986. Así es, ¿no? Y recién ya en estos últimos años se ha terminado el proyecto del tren eléctrico. Ya, muy bien. Entonces, mira, chicos, es un periodo complicado, ¿no? Donde en realidad, uy, chicos, hemos hablado muy poco. La verdad, sobre el gobierno de Alan García hemos hablado muy poco. Nos falta, estudiar muchísimo todavía. Profesor, usted había puesto en el chat que cuánto creíamos que era la edad de Alan García en el gobierno. Ah, ya. 35, 36. 36 era. 36. Ah, Así es. 36. En ese discurso, Alan García ya tiene 36 años. Cuando él gana las elecciones tiene 35, pero en ese discurso ya tiene 36. Alan García cumple años en mayo. Ah, el 23 de mayo. Ujú. Sí, 23 de mayo. Ahí tiene 36 años, muchachos. ¿Ya? Bueno, chicos, la verdad, te soy sincero, mira, nos ha faltado hablar mucho sobre el gobierno de Alan García, ¿ah? Habremos hablado, como siempre te digo, un pequeño porcentaje. Para hablar realmente extenso de todo el gobierno de Alan García necesitamos mínimamente 3 horas. Solamente para Alan García, 3 horas, mínimamente. Y eso nos faltaría todavía. Ya, tratamos de hablar y lo más rápido posible porque tú sabes pues que el tiempo es bastante corto. Muy bien. Pregunta número 1. Nos vamos al libro, página 185. Página 185 del libro, chicos, por favor. 185 y encendemos las camaritas, por favor, no nos olvidemos, ¿ah? No nos olvidemos. Página 185. Vamos.
Ya, muy bien. Ya, listo. Ahora sí. A ver, Movimiento Libertad, nos pregunta, ¿no? ¿Cómo surge el Movimiento Libertad? A ver, el Movimiento Libertad, muchachos, no lo hemos explicado en la teoría, acá lo explicamos. Surge dirigido por Mario Vargas Llosa como oposición al gobierno, ¿no? Como crítica al gobierno. Entonces escribimos, ya, surge como oposición, ya, muy bien, al gobierno, ¿ya? Surge como oposición al gobierno, ¿ok? Ya, listo. ¿Qué significa política heterodoxa? A ver si me has entendido. ¿Qué significa? Una La unión unión de... entre la política capitalista y la política... No, eso no era. No, era la no, mezcla de que... La mezcla la entre mezcla la entre economía de la economía capitalista, intervencionista y liberal. Así, entre intervencionista, ¿no? intervencionista y capitalista. No, 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 liberal. intervencionista y liberal. intervencionista y liberal. Sí. Ajá. Escribimos, por favor. Escribimos. Muy bien. Ya, a ver, ese está fácil. Ya vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar, ¿ya? A ver, vamos a preguntar por acá. A ver, María Celeste, ¿contra quién compitió Alan García en las elecciones presidenciales? ¿Te acuerdas? Alfonso ¿Profesor? Barrantes Lingán. A Alfonso Barrantes Lingán. Muy bien, Karen. Ya, contra Alfonso Barrantes Lingán. Ya, muy bien. Y a ver, Johan, ¿de qué partido era Johan? El APRA. No, Alfonso Izquierda Era de Unida. Barrantes. Izquierda Izquierda Unida. Unida. Izquierda Izquierda Ah, Unida. Unida. ya. Pensé que Muy hablaba del bien. APRA. Por eso que hablaba de Alan García. Ah, muy bien, Alan muy bien. García es de la Barrantes de Izquierda Unida, Mario Vargas Llosa del Fredemo, Fujimori de Cambio 90. Así es. Izquierda Unida, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿por qué se llamaba Izquierda Unida? Porque es la unión de los partidos de izquierda. Por eso se llama Izquierda Unida. Así es. A ver, ya esta pregunta sí está complicada. A ver, a ver, a ver. ¿Qué significa MUC? Las siglas MUC significa moneda. Moneda universal. Moneda única No. de cambio. Así es. Única. Única de cambio. Excelente. Karen, Jimena, muy bien. Facilito, ¿ya? Ahora vamos a preguntar, vamos a preguntar. A ver, Paolo, mi estimado Paolo, ¿estás por ahí, Paolo? Dígame, profesor. ¿Qué tal, Paolo? A ver, ¿quién renunció a la segunda vuelta en las elecciones del 85? El de Izquierda Unida, ¿cómo se llamaba? Alfonso Barrantes Lingán. Barrantes. Ya, muy bien, Karen Paolo. Ya, muy bien. Pablo no dijo ni una palabra, profesor. Muy bien. Creo que para la otra tengo que decir Karen para que me responda Paolo, creo, ¿no? Ya, muy bien. Ya, bien. Bien, Paolo, Alfonso Barrantes, ¿no? Alfonso Barrantes. A ver, ¿qué proyecto había hecho Alfonso Barrantes? Vaso de ¿El leche. vaso de leche? Vaso de leche. Así de leche. es. El vaso de leche.
No, muchachos, el vaso de leche. ¿Ustedes han recibido alguna vez vaso de leche, chicos? Yo no. No. No, Ni siquiera sabía que era, profesor. Ayer Nunca han recibido, chicos, vaso de leche. Nadie, ni siquiera conocen a alguien que ha recibido vaso de leche, chicos. No, profesor. Ayer yo recibí. yo Yo sí, solamente profesor. tengo Mi mi hermana tomó primo, vaso de leche. Mm, tengo mi primo que Vaso le de daba leche. su desayuno allá en su colegio. Ah, mira, ya, ahí, Eric, ¿no? ¿Tienes tu... ¿Qué me decías, Eric? No, yo tengo una hermana que está estudiando estatal y le dieron vaso de leche. Pero después me dijo que le daban 4. Ah, sí, pues. Ah, Yo ya. pensé que vaso de leche te daban tu leche. No, yo sí tenía a mi primo que cuando estudiaba allá en presenciales le daban su leche y su pan. Así es, pues. Ahí está. Jade también ha recibido. Valeria, Valerie, su prima también. Claro, chicos, yo cuando yo era pequeño también, a mí sí me gustaba el vaso de leche, a muchos no les gusta, ¿ah? Pero a mí sí me encantaba el vaso de leche, porque cada vez que iba al colegio yo iba sin desayunar. Yo iba sin desayunar, iba así con el estómago vacío. O yo llegaba tempranito, llegaba a las 7:10, 7:15, ¿no? 7:20 máximo, llegaba al colegio y recibía mi bolsita de leche, que era una leche bien, pero bien rica, con su pan que te daban en una bolsita con el sello del Estado, el pan con queso. No, siempre te daban pan con queso, ¿no? Toda la vida son comidas pan con queso, ¿no? Pero era bien rico, muchachos, yo me acuerdo de esos momentos, cuando estaba en colegio estatal, ¿no? En la universidad también, los que iban a postular a la universidad, en la universidad hay comedor y tú puedes acceder a la comida del comedor totalmente gratuito. Cuando yo todavía estudiaba en la universidad, yo desayunaba, almorzaba y cenaba en San Marcos, en el comedor de San Marcos. Iba con mi carnet universitario y sacaba totalmente gratuito el desayuno, el almuerzo y la cena. Y a veces ¿Y cocinaban de... cocinaban rico, profesor? Ay, ahí sí está el detalle, ¿no? No cocinaban muy rico, pero era nutritivo, porque te dan, para tu desayuno te daban tu quinoa, tu maca, tus 2 panes y te daban fruta, ¿no? Siempre te daban 1 o 2 frutas. Para el almuerzo también, sopa, segundo y tu fruta, y para la cena también, tu sopa, segundo y tu fruta, ¿no? Y eso era bastante bueno, ¿no? La verdad que sí, muchachos, ¿eh? Los que vayan a ser de acá sanmarquinos o de la uni, espero que la mayoría, por favor, de acá sean sanmarquinos o de la uni, van a conocer el comedor universitario, ¿no? Que fue un gran logro de los estudiantes el comedor universitario, porque apoyó pues a cuánta gente que venía desde provincia y que acá en Lima pues no tenía absolutamente nada de familia, ¿no? Y que pues a veces no tenían tampoco ni dinero, ¿no? Muy bien, ¿ya? Bueno, chicos, qué bueno que reciban el vaso de leche algunos, o que, bueno, en todo caso lo conozcan, aunque sea, ¿no? Bien, excelente, chicos. ¿Ya? Ahora en pandemia, pues como ya no es presencial, ahora el vaso de leche te reparte productos a las madres de familia y padres de familia. Ahora se le da a las madres y padres, se le da pues medio kilo de Quaker, o para la semana le dan 3 kilos de Quaker, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ya bueno, claro, te dan ese tipo de productos, ¿no? Bien, siguiente, a ver, Juan Eduardo, ¿quién fue el líder del movimiento Libertad? El escritor, ¿cómo se llama? El escritor. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Así es. Mario Vargas Llosa. Después vamos a ver qué pasó con Mario Vargas Llosa, porque ya no vive en el Perú ya. ¿Por qué se fue del Perú? Ya, Se fue después desde el gobierno de Fujimori, creo. Así es. Porque él en su libro Pez En el agua. ¿cómo se llamaba? Que lo traducí. Pez en el Ya en su agua. libro él narra que, o sea, recibió los resultados mientras estaba mirando el partido, ¿no? De Mundial en Italia. Así es. Así es, es una gran verdad. Ya, muy bien, excelente, ¿ya? Mario Vargas Llosa. Ah, ese está facilito, pues chicos. A ver, Sí. ¿cómo se llamó el líder terrorista que fugó de Castro Víctor Castro? Polay Campos. Víctor Polay. Víctor Polay, ¿no? Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos, ¿no? Muy bien. Excelente, muchacho, ya, excelente. Víctor Polay Campos.
Muy bien. Dólar MUC. ¿Qué significa dólar MUC? A ver, no dice, a ver, analiza, no dice, analiza, ya, ya no era significado. El aspecto económico del gobierno de Alan García definió. ¿Qué es el dólar MUC? Es la moneda, escribimos. Moneda única de cambio. Excelente, Karen. Moneda única Única de cambio. de cambio, ¿ya? Hablando, chicos, del vaso de leche y de los almuerzos y los desayunos, ustedes tienen que alimentarse bien, chicos, ¿ah? Para que sean inteligentes, bien inteligentes, ¿no? ¿Saben qué es lo más nutritivo, muchachos? El pescado, chicos. No me digan que no les gusta el pescado, chicos, No me ¿ah? gusta a mí el pescado, por eso. ¿Cómo no les va a gustar el pescado? Pues, chicos, el pescado tienen que El comerlo ceviche, sí. profesor. El No, sí ceviche me no, gusta, no, ceviche pero no vale, el ceviche no vale. pescado no. No, ceviche no vale, Sí, chicos. leche de tigre, chicharrón de Ay, sí, pescado. ese es Uy, rico. Jade, muy Pescado bien, frito. Jade. No, Puede ser, el Trucha pescado frito sí trucha puede ser, frita ¿no? nomás. Esa trucha frita nomás. sí, sí, El pescado no. chilcano, que es el chilcano, que es el condensado, No, ¿no? no, no. Del Sí, pescado. rico. Sí, he Chicos, probado. eso es muy bueno, chicos. ¿Ah? Se debe comer, chicos, una vez a la semana, mínimamente, ¿ah? Comer maca, chicos, y bastante fruta, ¿ya? Bastante fruta. Profesor, yo sí como fruta. Eso está bien, muy bien. Excelente. Estatización de la banca era el control, buscaba Alan García Control de los controlar el sistema. Bancario. Así es. No lo logró al final, No lo logró al fin. porque los bancos presentaron acciones de amparo. Así es, el sistema bancario. Muy bien. Excelente, Jimena, el sistema bancario. La maquinita, ¿qué es la maquinita? La maquinita bueno, se le dice la maquinita, ¿no? El ¿Un proceso por emisor el de cual billetes? Alan García va a empezar a emitir billetes. Alan García pensaba, ¿no? Uy, los precios han subido, ¿qué tenemos que hacer? Hacer más billetes. Y eso Erróneamente. generó la inflación. Eso generó la inflación. Dime, Christopher, eso generó inflación, así es. Cierto. O sea, es una máquina que genera más de lo necesario. Así es, así es. Así es, muy bien. Emisión de billetes, ¿no? La maquinita es la máquina que hace billetes, ¿no? Emite billetes por cantidad, pero esos billetes no tenían circulación, no valían para nada prácticamente. La maquinita, la famosa maquinita, hacen y hacen y hacen más billetes, muchachos. Ya, muy bien. El FMI declaró al país como un país inelegible, es decir, nos Que no le preste aisló. dinero y que No puede ser el Perú. Así es. Aislamiento Aislamiento económico. económico, muchachos. Económico. Ya, el aislamiento económico. Y Perú, país inelegible, ¿qué significa? Que los países, nadie nos prestaba dinero. claro, no prestan dinero al Perú. Dinero al Perú. Al Perú, muchachos. Muy bien. Copia, copia. Ya está, profesor. Excelente, Karen. Listo. Siguiente, ¿ah? Ah, ya. Lo siguiente es una lectura un poquito extensa, chicos, es en el agua. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo leemos o no? ¿Qué dicen? Sí, sí, profesor. Ya, Justo en ¿quieren esa leerlo? obra, en ese mismo libro que le digo, es donde él narra que se enteró en ese momento que Fujimori ganó las elecciones. Así es, ¿ya? Muy bien, bien. A ver, vamos a leer, ¿ya? Ahora, nos va a ayudar leyendo, a ver, ¿quién tiene bonita voz? A ver. Ya, Paolo. Karen, ¿ya? Paolo, ya, después Paolo, ¿ya? Karen, ayúdame leyendo hasta por acá. Ya, profesor. ¿Me escucha?
Sí, fuerte y claro. El pez en el agua. Y lo peor, le decía yo a Patricia, jadeando a punto ya de completar los 4 kilómetros de carrera, es que la medida va a ser apoyada por el 99% de los peruanos. ¿Alguien quiere el mundo a los banqueros? No son el símbolo de la opulencia, del capitalismo egoísta, del imperialismo, de todo aquello a los que la ideología tercermundista atribuye el atraso de nuestro país. Alan García había encontrado el chivo expiatorio ideal para explicarle al pueblo peruano por qué su programa no daba frutos. Por culpa de las oligarquías financieras que utilizaban los bancos para sacar fuera del Perú sus dólares y se servían del dinero de los ahorristas para hacer préstamos indebidos a sus propias empresas. Con el sistema financiero en manos del pueblo, eso iba a cambiar. Muy bien, excelente. Paolo, ayúdame leyendo, por favor. Desde ahí hasta... Uy, ¿dónde? A ver. Ya, ayúdame leyendo solamente hasta el final de este párrafo. Apenas regresé a Lima, un par de días después, escribí un artículo, Hacia el Perú totalitario, que apareció en El Comercio el 2 de agosto, dando las razones de mi oposición a la medida y exhortando a los peruanos a oponerse a ella por todos los medios legales. Si querían que el sistema democrático sobreviviera, lo hice para que se quedara constancia de mi rechazo, pero convencido de que no serviría de nada y de que, con excepción de algunas protestas, la medida sería aprobada por el Congreso con el beneplácito de la mayoría de mis compatriotas. Sigue leyendo, Pablo, por favor. Sin embargo, no ocurrió así. Al mismo tiempo que salía de mi artículo, los empleados de los barcos y demás empresas amenazadas se lanzaron a las calles, en Lima, en Arequipa, en Piura y otros lugares, en marchas de pequeños mitines que comprendieron a todo el mundo, empezando por mí, a fin de apoyarlos con 4 amigos íntimos con los que salíamos a comer y charlar una vez por semana desde hace 3 años. 3 arquitectos, Luis María Quesada, Frederick Cooper y Miguel Cruchaga, y el pintor Fernando de Sixlo, Ajá. decidimos redactar a todo prisa un manifiesto para el que recogimos un centenar de firmas. El texto afirmaba que la concentración del poder político y económico con el partido gobernante podría significar el fin de la libertad de expresión y, en última instancia, de la democracia. Fue leído por mí en la televisión y encabezado con mi nombre. Apareció en los diarios el 3 de agosto con el título de Frente a la amenaza totalitaria. Excelente. Sigue, Pablo. Lo que ocurrió en los días siguientes dio un extraordinario vuelco a mi vida. Mi casa se vio sumergida por cartas, llamadas y visitas de personas que se solidarizaban con el manifiesto y me traían actos de firmas recogidas espontáneamente. Listas con centenares de nuevos adherentes aparecían a diario en la prensa no gubernamental. Vinieron a buscarme gente de provincias preguntando cómo podían ayudar. Yo estaba pasmado. Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, Lima 2010. Excelente. ¿Eh? 1. ¿Cómo se llamó el artículo antecesor a Frente a la amenaza totalitaria? ¿Se llamó? Hacia el Perú totalitario. Así es. Hacia el Perú totalitario. Muy bien. Muy bien. Según el autor, ¿qué medida va a ser apoyada por el 99% de los peruanos? ¿Qué medida? A ver. Uy, está por acá, mira. 4 kilómetros de carrera. No. ¿Cuál? Y lo peor, le decía yo a Patricia, jadeando a punto ya de completar los 4 kilómetros de carrera,
es que la medida va a ser apoyada por el 90% de los peruanos. Está hablando de esta medida de acá, ¿no? De un sistema financiero en manos del pueblo. Esto de acá. Con el sistema financiero en manos del pueblo. Esa es la medida, ¿ya, Karen? Ya, profesor. Muy bien, excelente. Ya, ahí no me lo dejo. ¿Ya? El sistema financiero en manos del pueblo. Excelente. ¿Por qué el autor expresa al final del texto? Yo estaba pasmado. ¿Qué significa la palabra pasmado, chicos? Sorprendido. Asombrado. Claro, estaba sorprendido. ¿Por qué? Por la situación de la gente del campo. Claro, por la acogida de su manifiesto, ¿no? El documento que él elaboró, pues tuvo mucha acogida entre la población, ¿no? Y eso generó mucho apoyo hacia él, ¿no? Según el autor, ¿cuál sería el chivo expiatorio, chicos? A ver, ¿cuál sería el chivo expiatorio? A ver. ¿Cuál sería el chivo expiatorio, chicos? A ver, claves. Claves, a ver, claves que estoy diciendo. Respuesta, chicos, por favor. ¿Con qué comienza, Brasil? Ya, muy bien, disculpen. Ya, chivo expiatorio, muchachos, es cuando tú le echas, cuando encuentras un pretexto para todo, ¿no? ¿A quién le echa la culpa de todo? Alan García, ¿a quién le echaba la culpa de todo? A las oligarquías Así es, a las oligarquías financieras, ¿ya? Ese era su chivo expiatorio de Alan García, ¿ya? Muy bien, excelente. Listo, terminen de copiar, por favor. Terminen de copiar, por favor, chicos, para hacer el tema de historia universal en el tiempo que nos queda. Ya está, ¿no? Sí, ya está, profesor. Ya. Listo, borramos. Profesor, ¿qué tema vamos a ver en historia universal? Un tema bastante complicado, chicos, ¿ah? Chicos, ¿alguien sabe qué es Osetia? ¿Alguien ha escuchado sobre Osetia? ¿Algo? ¿Qué es Osetia? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Un pueblo de Rusia, un pueblo de Rusia y Georgia. Ya. ¿Qué dices, Renzo, tú? A ver. Un país cercano a Rusia. Un país cercano a Rusia, claro, claro que sí. Osetia del Sur es un país que está entre... Georgia y Rusia. Así es, entre Georgia y Rusia, ¿no? Mira, Osetia del Este Sur... pequeño pedazo de tierra que hay ahí. Así es, este pedacito de acá se llama Osetia. Osetia del Sur. Ya, muy bien. Entonces, es una zona límite, ya, mira, ubicación, Osetia del Sur se ubica entre Rusia y Georgia, en donde este es el Cáucaso, así se le llama a esta región geográfica, ¿ya? Mira, vamos a hablar de una guerra que se va a dar en el 2008. Te pregunto, ¿la Unión Soviética todavía existe? No, No. acaba de... No. Ahora existe la Federación Federación Rusa. Rusa, no roja. Federación Rusa, ¿ya? Muy bien. Existe la Federación Rusa, muy bien. Es decir, desde que la Unión Soviética se disolvió, ya Georgia se hizo un país independiente. Mira, antecedentes. Durante la Guerra Fría, Georgia era parte de la Unión Soviética, es decir, todo este era el territorio de la Unión Soviética. La gran Unión Soviética había abarcado todo Georgia también, ¿no? Muy bien.
Cuando la Unión Soviética se disuelve, que se disuelve en el año 1991 en el gobierno de Gorbachov, el gobierno de Gorbachov, Georgia se independiza y establece su capital en Tiflis, por acá. Establece su capital en Tiflis, por ahí más o menos, aproximadamente, ¿ya? Muy bien, pero cuando Georgia se independiza, Osetia del Sur dice, yo también me quiero independizar. Es decir, cuando Georgia se independiza, Osetia del Sur era parte de Georgia. ¿Te das cuenta? Pero Osetia del Sur ahora quiere independizarse de Georgia, ya no quiere pertenecer. Ya no quiere, y acá también esta zona de acá también quiere independizarse. Entonces Georgia tiene dos zonas que quieren hacerse un país independiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay dos zonas de Georgia que quieren hacerse independientes. Bien, entonces, con esto ya vamos a entender rápidamente. La guerra de Osetia del Sur se va a dar por conflictos limítrofes entre Osetia y Georgia. Georgia le decía, no, Osetia, tú eres parte de mí, de mi país, tú eres parte de este país, no puedes irte, no puedes independizarte. Osetia le dice, sí, yo quiero independizarme. ¿Ya? Y como siempre, un país grandote capitalista tiene que meterse, ¿no? ¿Quién se metió, muchachos? Estados Unidos. No, Estados Rusia. Unidos acá no pinta. ¡Rusia! Así es. Rusia se metió, Rusia le dijo a Georgia, a ver Georgia, o lo dejas que se independice o yo te invado. Y obviamente, pues muchachos, acá Rusia es un país súper poderoso, pues, ¿no? Es un país súper poderoso, pues muchachos. Entonces la guerra se va a dar entre Rusia, Georgia y Osetia del Sur, ¿ya? Muy bien. El primer conflicto se va a dar en el año de 1991 y 1992. Se da la primera guerra de Osetia del Sur, que finaliza con los acuerdos de Dagomis, ¿no? Que son los acuerdos que dicen, pues, que Osetia se declara independiente. Muy bien, excelente. Esos son los inicios de la guerra. Desarrollo de la guerra. A ver, ¿cuáles son las causas de la guerra? Que Georgia no permite el escisionismo de Osetia, no permite que Osetia se separe. Rusia está luchando por el predominio y el control en el Cáucaso. Es decir, Rusia está luchando por controlar la región caucásica. Y para controlar esa región tiene que derrotar a los otros países que están en esa región. Por ejemplo, Georgia, ¿no? Muy bien. Excelente. Son dos causas políticas. Nacionales. El problema es que los habitantes de Osetia no eran georgianos, sino eran rusos. Los habitantes de Osetia tenían relación con los rusos, no con los georgianos, no tenían nacionalidad georgiana, tenían nacionalidad rusa. Ya eran mayoritariamente rusos, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que no se sientan identificados. Es como que a ti te lleven pues a vivir a Chile. ¿Tú te vas a identificar con los chilenos? No, ¿sí o no? Es muy difícil, podrás compartir con ellos, pero no tiene la identidad nacional chilena que un chileno natural la podría tener. Es como que todo Tacna pase a ser parte de Chile. No se puede, pues, muchachos. No, ahí hay un sentimiento nacional, ¿no? Hacia el Perú, ¿no? Que va a hacer que inevitablemente siempre intenten separarse. Entonces, Osetia del Sur tiene una nacionalidad mayoritariamente rusa. No se sienten, pues, identificados con los georgianos, ¿ya? Chicos, este tema lo vamos a explicar de manera rápida, porque al ser un tema tan difícil, profundizar tanto es innecesario. ¿Ya? Profundizar tanto es innecesario. Acá vamos a hablar de cosas que ni siquiera a veces hemos escuchado, ¿no? Como Osetia del Sur. ¿O ustedes conocían ese país, Osetia del Sur, muchachos? No, es difícil, ¿no? Entonces, vamos a solamente a hablarlo de manera general, ¿ya? Entonces, ya sabes, la guerra de Osetia se da para la independencia de Osetia. Rusia, ¿a quién crees que va a apoyar? ¿A Georgia o a Osetia? Osetia. A Osetia, ¿sí? Y va a luchar contra Georgia, ¿ya? Mira, en el 2008, el 7 y 8 de agosto se da una limpieza étnica. ¿Qué significa eso? Ejecuciones masivas a los osetios. Ejecuciones masivas, ¿ya? Ejecuciones masivas.
Y los osetios, pues no se sienten identificados. Los georgianos dicen, bueno, pues vamos a ejecutarlos. Limpieza étnica. Bien, el 9 de agosto Rusia interviene y bombardea a Georgia con aviones, ya por el aire y por tierra, por aire y por tierra bombardea Georgia, ¿no? Muy bien. El 16 de agosto Rusia declara un alto al fuego porque ya han derrotado a Georgia, y el 22 de agosto Georgia queda desocupada y Osetia se independiza totalmente. Profesor, una pregunta, ¿Estados Unidos tiene que ver algo acá? También. Sí, Estados Unidos le puso una demanda a Rusia. Le dijo, los rusos han cometido delitos de guerra. Delitos de guerra. ¿Y Rusia cómo se defendió, profesor? Fácil, pues. Rusia se defendió diciendo que los georgianos han cometido los delitos, por eso ellos han ingresado a la guerra, ¿no? Muy bien. Bueno, básicamente, en líneas generales, muchachos, eso es el desarrollo de la guerra de Osetia del Sur, ¿ya? Conflicto por la independencia de Osetia entre Georgia y Rusia. Rusia quiere que Osetia se separe. ¿Para qué? Para debilitar a Georgia y controlar el Cáucaso, ¿ya? Muy bien. Así de sencillo este tema, chicos. No quiero profundizar porque si no nos vamos a marear y nos vamos a confundir con una serie de cosas que al día de hoy son un poco innecesarias, ¿ya? Entonces, ahí nomás lo vamos dejando, ¿ok, chicos? No te olvides, por favor, este mapita es el que te va a ayudar a entender el tema, ¿ya? Siempre. Bien, listo. Ya, si no hay ninguna duda, pues, chicos, ya el libro lo vamos a resolver la siguiente clase. Esta clase no. Ya, al inicio de la siguiente clase resolvemos el libro. De todas maneras, su tarea va a ser la práctica domiciliaria de historia del Perú. Tarea, ¿ya? Tarea 1. Tarea 1. Práctica domiciliaria de historia del Perú. Tarea 2. Investigar sobre los 12 apóstoles en el gobierno de Alan García, ¿ya? 2 tareas, por favor. ¿Solo sus nombres investigar o...? Investigar quiénes son. Profesor, yo sé quiénes son. Romero, muy- Brescia, Ferreiros, Nicolini. Así es, ¿ya? Bien. Pues todos los nombres. David, Esgañi, Montero. Así es. ¿Cuáles son sus empresas? Etcétera. Próximo lunes, ¿ya? Ferreiro, Uña, Ya. Se envía la tarea hasta el próximo lunes 18 de octubre, ¿ya? Pasando esa fecha no recibo. Ya. Listo, muchachos. Ahí nos vamos quedando entonces. Cuídense bastante. Chau, chau. Nos vemos, nos vemos. Finalizo la sesión, ¿ya? Chao, profesor. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Nos vemos.